La Voz de América presenta. Hoy en Foro, Ecuador sopensa su democracia y va a elecciones anticipadas generales tras la disolución de la Asamblea y la renuncia del presidente. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó esta semana elecciones generales anticipadas para el próximo 20 de agosto, luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional tras un proceso de juicio político y anunciara que deja la presidencia en un término de 6 meses. Un hecho histórico que pone a prueba la institucionalidad misma de Ecuador. Pero, ¿cuáles fueron las movidas de este complejo ajedrez? Néstor Aguilera, desde Quito, nos explica. Lo que parecía una inminente destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, se convirtió en la disolución de la Asamblea Nacional mediante la aplicación de la denominada muerte cruzada. Sin embargo, Lasso le dijo al periódico El País de España que prefiere gobernar 6 meses en el purgatorio en lugar de 2 años en el infierno, en alusión al tiempo máximo que estará en el poder antes de dar paso a un gobierno de transición. No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno. Con la disolución de la Asamblea y la renuncia del presidente Lasso, la atención del país se centra ahora en la próxima elección, convocada para finales de agosto próximo. Para elegir a presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional, distribuidos de la siguiente manera: 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas de las circunscripciones especiales del exterior. Con la salida del poder de Guillermo Lasso, un ex banquero conservador, el partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, aspira a llegar a la presidencia y ampliar las mayorías en la Asamblea. El proyecto político que como nunca antes en la historia dio prosperidad, justicia y dignidad a todas y a todos. Me refiero a la Revolución Ciudadana. Mientras los partidos y movimientos políticos alistan sus campañas electorales, las acciones de gobierno del saliente presidente Lasso solo se podrán hacer mediante decretos leyes de urgencia económica previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y bien, para analizar el impacto y la dimensión de la actual situación política en Ecuador, me acompaña el abogado constitucionalista y profesor universitario, el doctor Salim Zaidán, y también el profesor de Flaxo, experto en ciencias políticas, el doctor Simón Pachano. Bienvenidos ambos. Doctor Zaidán, un día después de que se inicie el juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, por cierto. ¿Qué lecciones deja esto a la institucionalidad de Ecuador? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Un gusto compartir este espacio con usted y con el apreciado el doctor Simón Pachano. En realidad, la lección principal que debemos debatir es si es conveniente mantener en la Constitución del Ecuador una figura propia de las formas de gobierno parlamentarias. La Asamblea Constituyente describió al Ecuador como una república presidencialista, pero yo diría que bastante sui generis, porque la figura de la muerte cruzada la importamos del parlamentarismo español, por asesores que tuvieron mucha influencia en el proceso constituyente Montecristi, donde se redactó la Constitución que tenemos vigente en el Ecuador. Entonces, yo creo que esa es la primera lección que podríamos tomar de lo que acaba de ocurrir en el Ecuador, en el ámbito político. Y por otro lado, otra lección importante es que la Asamblea Nacional, nos guste o no, como esté conformada, es un organismo importantísimo en la democracia. Es el máximo organismo de representación popular. Por lo tanto, la Asamblea es tan importante en el esquema de distribución del poder que sin Asamblea el presidente gobierna sin control político, sin fiscalización. El presidente no tiene un contrapeso, concentra poder. Por un tiempo, pero concentra poder.
puede legislar al expedir, por ejemplo, decretos leyes de urgencia económica, como se ha mencionado en el reportaje, sin el debate que se desarrolla en el proceso de formación de la ley. Entonces debemos reflexionar sobre eso porque, sin duda, en una democracia, la Asamblea es el contrapeso del titular de la función ejecutiva. Claro. Doctor Pachano, bienvenido. ¿Qué motivó? Vamos a hablar del juicio político. ¿Qué motivó el juicio político? Gracias, buenos días Gonzalo, buenos días a Salim, que es un gusto estar con él, y un saludo a la audiencia. Bueno, este episodio puede analizarse, yo creo, en dos niveles. El uno, el que ha tocado Salim respecto al diseño institucional que consta en la Constitución ecuatoriana y que, en mi opinión, es un diseño muy nocivo para el manejo de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Le permite al presidente disolver a la Asamblea sin mayor justificación, cuando en su opinión se haya atribuido funciones que no le corresponden, y es de permanecer en el cargo durante un tiempo que además está indeterminado. No se sabe cuánto tiempo puede estar el presidente en esas condiciones hasta que se elija un nuevo presidente, que puede ser el mismo, porque puede optar por la reelección. Es decir, es una disposición realmente absurda que trata de solucionar el conflicto entre los dos poderes, pero que en realidad lo profundiza mucho más. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que con esto se abre un periodo de inestabilidad muy grande, porque esto abre un periodo electoral que además tiene que ser hecho contra el tiempo. No va a haber más plazos que los de 90 días para realizar la asamblea, la elección de asambleístas y presidente, y dentro de ese plazo hay únicamente una semana para campaña electoral, ¿no? Claro. Y quienes resulten elegidos en esta elección apenas van a estar alrededor de 18 meses en el cargo, tanto el presidente como los asambleístas. En realidad, doctor, se abona es un gran desafío lo que se presenta en este momento políticamente hablando, de acuerdo a su punto de vista. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque deseamos seguir analizando a fondo lo que usted está diciendo. Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando la situación política e institucional de Ecuador. Ya regresamos. Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente
Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Y continuamos en Foro de la Voz de América. El presidente Guillermo Lasso de Ecuador invocó la llamada muerte cruzada que permite al jefe del Estado disolver a la Asamblea Nacional si considera que obstaculiza su capacidad para gobernar. La decisión fue avalada por varios líderes políticos y empresariales de Ecuador. Sin embargo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se encuentra asilado en Bélgica, consideró de ilegal la decisión de Lasso. Y también la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, la describió como un cobarde autogolpe de Estado. Bien, continúa con nosotros el abogado constitucionalista y profesor universitario, el doctor Salim Saidán, y también el profesor de Flaxo, experto en ciencias políticas, el doctor Simón Pachano. Doctor Pachano, estábamos hablando precisamente sobre el tema del juicio político del presidente Lasso. ¿Por qué renuncia entonces el presidente si se considera que, para mantenerse en el poder luego del juicio político, solo habría necesitado el apoyo de un tercio, doctor, un tercio de los 137 congresistas de la Asamblea? ¿Qué lo llevó a renunciar, a tomar esa decisión, de acuerdo a su opinión? Bueno, el presidente estrictamente no ha renunciado. El presidente lo que ha hecho es disolver a la Asamblea y, de acuerdo al precepto constitucional, también queda a disposición su cargo. Y tienen que convocarse elecciones tanto para asambleístas como para presidente. Lo hizo básicamente porque no tenía los votos necesarios para mantenerse en el cargo, ese tercio al que usted se refería. Él había perdido el apoyo en la Asamblea y no podía frenar, digamos, la constitución de una mayoría opositora. Él esperó hasta el último día, me imagino que haciendo los cálculos de la votación que se iba a producir, y fue lo que le llevó. Esta arremetida en contra del presidente venía desde hace mucho tiempo, no es solamente con el juicio político. En junio del año pasado, del 2022, la Asamblea intentó destituirle al presidente por medio no de un juicio político, sino de la otra parte de esta llamada muerte cruzada, que es la destitución del presidente sin juicio político. Ahí la oposición no contó con los votos necesarios, pero en esta ocasión aparentemente sí iba a contar con esos votos. Sobre todo porque el presidente aparecía ya muy débil y además había un cálculo de los asambleístas que era el que debían adelantarse para no perder su cargo con la disolución de la Asamblea como la hizo el presidente en este momento. Muy bien. Ahora, doctor Saidán, cuando el presidente Lasso disuelve la Asamblea, lo primero que viene a la mente a muchos latinoamericanos es el episodio en Perú con el entonces presidente Pedro Castillo. Pero luego vimos que Lasso renunció haciendo uso de la figura de muerte cruzada. Ahora, ¿qué ventaja o desventaja? O más bien, ¿qué ventaja no tiene esta muerte cruzada para la estabilidad política de Ecuador? Sí, Gonzalo, la clase política de Perú yo creo que supera la de Ecuador. Los últimos expresidentes de la República Peruana o están procesados o están presos. En su constitución pueden destituir al presidente por incapacidad moral, una causal tan abierta. En cambio, en Ecuador, que teníamos una preocupante historia de destituciones arbitrarias e inconstitucionales de presidentes, destituimos a un presidente por incapacidad mental, porque un grupo de diputados lo declararon loco. Pero ya hemos aprendido la lección y ahora tenemos causales agravadas para destituir al presidente de la República a través de varios mecanismos, entre ellos el juicio político. El problema está en la muerte cruzada, que presenta más desventajas que ventajas, en una frágil democracia y una débil institucionalidad como la que tenemos en el Ecuador. Correa y su bloque de asambleístas, cuando impulsaron la constitución que tenemos vigente, presentaron a la muerte cruzada como una válvula de escape institucional para enfrentar crisis políticas. Incluyeron 2 causales para que la Asamblea destituya al presidente y 3 causales para que el presidente disuelva la Asamblea. Pero ¿cuál fue el problema? Que la regulación de la muerte cruzada refuerza el hiperpresidencialismo o presidencialismo hipertrofiado, como dicen algunos expertos,
y provoca inestabilidad. Coincido con el doctor Pachano en el sentido de que provoca inestabilidad. ¿Por qué razón? Se convocaron elecciones anticipadas en el ámbito presidencial, en el ámbito legislativo. Del 4 al 10 de junio, si mal no recuerdo, se inscriben candidaturas. Tendremos una campaña demasiado corta, del 10 al 17 de agosto. Y el 20 de agosto iremos a las urnas a la primera vuelta presidencial. Claro. ¿Qué se puede hacer en ese tiempo? Es imposible que los candidatos den a conocer sus propuestas, se den a conocer algunos, porque algunos inclusive son desconocidos para el electorado. Yeah. Bueno, muy Quisiera añadir algo a lo que dice Sadim, que es que esto abre un periodo de inestabilidad muy grave para el país, porque pensemos que tenemos un presidente que va a estar alrededor de 6 meses, no se sabe exactamente cuánto tiempo, que es un periodo electoral, que viene después un gobierno que va a estar alrededor de 18 meses, de 1 año y medio, y que también va a ser un año electoral, porque en el 2025 tenemos que elegir a otros presidentes y a otra asamblea para los 4 años siguientes. Es decir, este remedio ha sido peor que la enfermedad. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. Continuamos en Foro de la Voz de América. Doctor Pachano, Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que la relación entre Estados Unidos y Ecuador permanece fuerte y agregó que el gobierno del presidente Joe Biden está al tanto de la decisión del presidente Lasso y ofreció su apoyo a las instituciones y a los procesos democráticos de Ecuador. Asimismo, expresó su respeto a la voluntad del gobierno y el pueblo ecuatoriano. Bien, esto es lo que ha dicho el portavoz del Departamento de Estado. Doctor, ¿cuáles son los puntos de encuentro y desacuerdo entre Washington y Quito rápidamente? Bueno, creo que si uno mira el contexto general de las Américas, de América Latina, digamos, encuentra que hay una nueva ola que se puede decir es una ola de gobiernos de izquierda o progresistas, y dentro de eso hay un par de lunares que no están en esa línea, que son básicamente los gobiernos de Ecuador y de Uruguay. Por lo tanto, se convierte el gobierno ecuatoriano en un aliado importante para Estados Unidos dentro de este contexto geopolítico.
Ya. Ahora, protestas y paros masivos han sacudido a Ecuador, ¿no? En los últimos meses, doctor Saidam. Con la muerte cruzada, en su opinión, ¿qué escenarios podrían generarse en el país y cómo ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en su misión por mantener la institucionalidad de la República? Bueno, ni el juicio político ni la muerte cruzada provocaron paros masivos, menos conmoción interna. Afortunadamente, hay que decirlo, las declaraciones de los líderes políticos no pasaron de ser amenazas. Llamaron a movilizaciones de algunos líderes opositores, sin embargo, afortunadamente no se dio esa conmoción que ellos anunciaron. En el Ecuador se ha dicho que los militares son los árbitros de la democracia y resulta muy peligroso asignarles ese rol. Creo que un alto militar decía hace poco que considera constitucional el decreto del presidente. No es un juez de la Corte Constitucional un militar para que lo diga y la Constitución no le asigne ese papel. Entonces creo que hay que estar claros en que el rol de los militares no es ese, no es ser árbitros de la democracia como equivocadamente e históricamente se los ha identificado en el Ecuador. Ya. Ahora, creo yo que este tema de la muerte cruzada que se aplica por primera vez en el Ecuador, al menos es la primera vez que se hace efectiva porque ya hubo un intento fallido por parte de la Asamblea de destituir al presidente de la República, nos debe llevar a reflexionar si queremos debilitar más a nuestra democracia y enfrentar constantes procesos electorales que sin duda provocan inestabilidad e interrumpen la continuidad en la ejecución de los planes de desarrollo que tienen los presidentes de la República. Ya. Ahora, doctor Pachano, cuando el presidente invoca la muerte cruzada y disuelve la Asamblea, ¿se afectó el debido proceso de juicio político en su contra? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta era una facultad que le corresponde al presidente, que le asigna la Constitución, en mi opinión, muy mal diseñada, por supuesto, porque ya que se quiso seguir más o menos el camino de los regímenes parlamentarios, lo que debió hacerse es que una vez iniciado un juicio político, el presidente no debería tener la facultad de disolver la Asamblea. Pero aquí no pusieron esa disposición, no lo quisieron poner en gran medida, porque era una constitución hecha con dedicatoria para el presidente de ese momento, que era Rafael Correa. Y entonces no se estableció algo que está establecido en todos los regímenes parlamentarios, que es de que el presidente pierde la capacidad de disolver la Asamblea o el Congreso cuando se ha iniciado un juicio en su contra. Por lo tanto, estuvo dentro de los parámetros establecidos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son, en su opinión, doctor Saidam? Vamos a ver, el presidente Lasso tiene que gobernar ahora por decreto durante los próximos meses. Y bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de gobernar por decreto en medio de una crisis política que se está dando en su país? Bueno, el presidente de la República siempre gobierna por decreto, tiene potestad de expedir reglamentos. La particularidad que tiene este momento es que puede hacerlo a través de decretos, puede también legislar a través de decretos leyes circunscritos exclusivamente a la materia de urgencia económica. Mire lo que ha sucedido, el presidente de la República ha sido convocado a una audiencia a la Corte Constitucional para que justamente dé explicaciones sobre su segundo decreto ley sobre zonas francas, para que dé explicaciones y sobre todo justifique la urgencia económica, porque también puede haber un abuso en cuanto a la calificación de urgencia económica de los decretos leyes que él expida. Por otro lado, también yo creo que lo que dice el doctor Pachano es muy importante. Creo que la aplicación de la muerte cruzada por primera vez en el Ecuador nos tiene que llevar a una reflexión de si el presidente de la República puede utilizar la figura de la muerte cruzada disolviendo la Asamblea en medio de la tramitación de un juicio político que está enfrentando en la Asamblea Nacional, ¿sí? Técnicamente, enjuiciar políticamente a un presidente no es poner en jaque la democracia, como lo ha dicho equivocadamente el presidente de la República. El juicio político es un mecanismo mediante el cual la Asamblea ejerce una de las dos competencias que tiene en el ámbito de la fiscalización y control político. Y por otro lado, en esta primera vez que se aplicó la muerte cruzada, el presidente ejerció una atribución que tenía según la Constitución. Claro. ¿Sí? Nada le impedía ejercer la potestad de disolver la Asamblea en medio del juicio político, pero creo yo que es necesario incorporar ese impedimento mientras se tramita
el juicio político, porque si no sería evadir la responsabilidad política que tiene el presidente. O sea, terreno totalmente inexplorado hasta el momento. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. Ciudadanos latinoamericanos que residen en... La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, doctor Zaydan, sus conclusiones sobre la muerte cruzada y la institucionalidad de Ecuador. Adelante. Bueno, la regulación de la muerte cruzada, estimado Gonzalo, refuerza el hiperpresidencialismo. Provoca un desbalance en la distribución del poder y además provoca inestabilidad política. Tener presidentes con periodos acortados de 1 año y medio, 2 años, no es saludable para ninguna democracia. La regulación, además, fue hecha a la medida del expresidente de la República, Rafael Correa, como lo ha señalado muy bien el doctor Pachano. Para destituir al presidente de la República, la Asamblea convoca una sesión en la cual ejerce su derecho a la defensa y luego de eso se toma votación. En cambio, si la muerte cruzada la activa el presidente de la República, firma un decreto y nadie le controla que esté fundamentada la causal. Mire qué curioso fue leer los autos de rechazo de las demandas de inconstitucionalidad que habían presentado algunos actores políticos. La Corte Constitucional, en pocas palabras, dice: a mí no me corresponde intervenir en este asunto, no voy a revisar la motivación de la causal, que sean los ciudadanos los que en las urnas sean los árbitros en este conflicto, crisis política que se ha desatado. Y eso es muy preocupante, que la Corte Constitucional no revise la fundamentación del presidente para disolver la Asamblea Nacional. Entonces creo que tenemos que debatir ese asunto y finalmente el Ecuador enfrenta una crisis institucional, ¿no? Aspiramos que el nuevo presidente de la República y la nueva Asamblea cuenten no solo con legitimidad democrática de origen, sino también con una legitimidad democrática de ejercicio, es decir, que se eleve el nivel de asambleístas, que dejó mucho que desear en este periodo legislativo, y que el presidente de la República sea más cuidadoso al conectarse con la gente. Muy bien, doctor Pachano, se nos ha acabado el tiempo, rápidamente. Su análisis, sus conclusiones sobre la muerte cruzada y la institucionalidad democrática de Ecuador. La mejor conclusión que podría hacer es suscribir todo lo que acaba de señalar el doctor Zaydan. Estoy totalmente de acuerdo y con una claridad que él siempre tiene, lo ha expresado muy bien. En el plano político creo que se nos viene un tiempo muy complejo. Es muy probable que el presidente Lasso se vea tentado a hacer algo de política populista, llamémosle,
para dejar una imagen buena de su gobierno, que aunque se presentara a elecciones, veo muy baja probabilidad de que pueda ser elegido. Por lo tanto... Doctor Pachano, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco mucho su participación y al doctor también, Salim Saidán. Gracias. Llegamos al final de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.